Warzone Paranormal. Comunidad, sean bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que él fue víctima de una terrible aparición durante el camino hacia su casa. Esto en una comunidad del municipio de Huipoxtla, Estado de México, y en donde prácticamente él sufrió. ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto, y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias terroríficas que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, y recuerden que esto es Warzone Paranormal, y esta es la historia. Recuerdo que esto que viví sucedió a principios de los años 90, cuando yo vivía en un barrio de la comunidad de Santa María Joloapan, municipio de Huipoxtla, Estado de México. Recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en una empresa norteamericana en la Ciudad de México, y para llegar a mi casa, de donde me dejaba el transporte público, el camión pasajero, tenía que caminar cerca de unos 25 a 30 minutos en un camino largo, y donde llegaba a una vereda que ahí tenía que caminar por unos 10 minutos en toda esa vereda, en donde la luz no se hacía presente más que la de la luna. No había energía eléctrica, todo era oscuridad, y estaba lleno de nopales, árboles, plantas y muchos cardones o cactus, como los conozcan. De otro lado había una barranca en donde, si uno no conocía bien el camino de esa vereda, podía uno sufrir un accidente y caer a esa barranca. Era muy peligroso. Ahí no había nada que pudiera evitar una terrible y segura caída o tragedia. Ahí cabe mencionar que en aquellos años hubo bastantes accidentes, terribles accidentes, porque había gente que no conocía bien ese camino, esa vereda, y caían a esa barranca. Se lastimaban o en algunas ocasiones hasta perdían la vida. Esto derivó a que en ese camino, cuando uno transitaba por ahí, se sintiera un miedo, un terror, un pánico, porque sentía que veía sombras, escuchaba voces, y la verdad la oscuridad se hacía más densa cada día más. En ocasiones, cuando había luna, era algo bueno, porque la luz de la luna alumbraba bien el camino de la vereda. Mas sin embargo, aún así se sentía el miedo. Pero yo siempre tuve el valor de transitar por ese camino, ya que para mí era ya conocido. Lo transitaba de día y de noche, ya que a mi casa llegaba muy tarde, ya entre las 11 o 12 de la noche, puesto que de mi trabajo salía a las 9, 10 de la noche, y en todo el trayecto me hacía hasta 2 horas de camino. Pero cuando llegaba a mi casa, solamente era prácticamente a descansar un poco y a prepararme para el día siguiente. Pero volvamos a ese camino, a esa vereda. Siempre me llenó de miedo, porque muchas personas me contaban que ahí llegaban a ver entidades o cosas oscuras, escuchaban terroríficos ruidos. Yo la verdad jamás nunca había escuchado nada, ni nunca había visto nada, y por ello había cosas que yo no creía, y siempre tuve el valor para caminar por esa vereda, hasta que un día, que jamás me lo imaginé,
tuve la desdicha de empezar a escuchar ruidos y esto me provocó un ambiente tétrico porque yo no entendía de dónde provenían esos ruidos. Y recuerdo que uno de esos primeros días que empecé a escuchar ruidos extraños, yo volteé la mirada hacia el lado izquierdo y claramente se podía ver el Cerro del Picacho y el Cerro de la Cruz, que son muy famosos ahí en la comunidad de Santa María Joloapan. Y en esos cerros claramente podía yo ver cómo llegaban bolas de fuego, mismas que se ponían a bailar o a brincar ahí en los cerros en forma de cruz. Y a lo lejos se escuchaban terroríficas risas, como de mujeres festejando, algo así. Pero nunca les hice caso, ni mucho menos le presté atención a eso. Pero sí era algo que me inquietaba un poco. Pero un día menos pensado, esto que viví realmente me dejó muy impresionado, muy impactado. Porque recuerdo que ese día eran cerca de las 12 de la medianoche, cuando iba caminando de donde me había dejado el autobús hacia mi casa. Y en ese trayecto, cuando entré a ese camino, a esa vereda, desde que entré sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y la piel se me erizó. Empecé a sentir miedo y no me explicaba el por qué sentía eso, pero empecé a escuchar como si alguien respirara. Pero antes de eso se escuchaban como si un hombre estuviera gritando, estuviera refunfuñando, no sé, como haciendo ruidos raros, como si estuviese borracho, alcoholizado, pero gritando o doliéndose. Es algo que realmente no puedo explicar, pero sí se sentía como si ese hombre estuviera padeciendo de algo. Yo, sin darle tanta importancia, yo continuaba mi camino, pero apenas había caminado unos pasos adentro de esa vereda cuando esa respiración que había escuchado se hizo más tenue, más clara, y de repente escuchaba así como una especie de gruñidos, así como cuando un animal, un perro, empieza a molestarse o se enfada de la presencia humana, o cuando se va a pelear así con otro perro, algo así como si estuviera gruñendo, alistándose como para empezar a atacar. Yo, por más de que busqué en la oscuridad de dónde provenían esos ruidos, no pude ver nada. Realmente no pude ver nada. Ni veía sombra ni nada. Solamente escuchaba los ruidos que se escuchaban terroríficos, infernales. Y de repente me llegó un olor putrefacto, nauseabundo, y acompañado de una risa como de un hombre diabólico. Fue una risa realmente tétrica que provocó que se me erizara más la piel. Yo realmente no creía que me fuera a pasar esto. Yo seguí caminando y ese olor cada vez se hacía más fuerte y los ruidos al igual. Pero fue antes de llegar a un punto de esa vereda donde sentí que alguien me seguía, porque se escuchaban claramente unos pasos, pero no eran normales como de una persona humana. Más bien eran como si un perro me fuera siguiendo. Yo realmente me llené de pavor y en ese tiempo no se usaban celulares, no se usaba mucha tecnología, pero empecé a buscar entre la oscuridad de qué se trataba o qué era lo que estaba gruñendo de esa terrible forma. No veía nada. Ese fue el primer día. Para el segundo día, igual. Fue lo mismo, escuchar esos ruidos, esos gruñidos, esas terribles cosas que yo podía escuchar, pero no veía nada. Esto me llenó de miedo y cuando llegué a casa le comenté a mi esposa. Y mi esposa me dijo que tuviera mucho cuidado, que igual y se podía tratar de alguien que me estuviera haciendo una mala broma o que intentaran hacerme daño para asaltarme, robarme mis pertenencias o algo así. De verdad que ni mi esposa ni yo
nunca nos imaginamos la existencia de algo así como lo que voy a relatar. Porque yo siempre estuve pendiente y alerta de que no me fueran a salir delincuentes, que me fueran a hacer daño. Y mi esposa y yo, honestamente, no creíamos en nada de situaciones paranormales, mucho menos en brujas, en nahuales, en brujos, hechiceros. Realmente nosotros no creíamos en nada de eso. Pero recuerdo que uno de esos días que no me fui para mi casa, sino me quedé en la casa de mi madre y en la Ciudad de México. Y al contarle lo que me había estado pasando, mi madre me dijo que tenía que tener mucho cuidado, porque posiblemente se podía tratar de brujas o de nahuales. Recuerdo que yo, riéndome irónicamente, le respondí a mi madre que yo no creía en eso, que eso no existía, que eso solamente eran historias de los viejos, de los antepasados. Mi madre, con una cara ya muy seria, me dijo que no me burlara, que porque tratándose de la comunidad ahí de donde yo vivía, aún así en la actualidad podían existir esos seres. Yo no le di importancia, le dije a mi madre que no, que más bien podían ser posibles delincuentes. Para esto mi madre me dijo que por cualquier cosa me daba unas oraciones por si llegaba yo a volver a escuchar o a ver alguna entidad que no fuera nada normal, que realizara esas oraciones y que me encomendara mucho a Dios, que solamente de esa forma iba a poder salir bien de un posible ataque por parte de una posible bruja o un nahual. Yo recuerdo que riéndome todavía le dije a mi madre, está bien, voy a guardar las oraciones y voy a hacer lo que usted diga en el caso de que me salga una bruja o un nahual, pero si me llegan a salir hasta me los voy a comer. Y me reí. Mi madre me dijo que no me burlara, que esto no era un juego y que si me llegaba a suceder alguna situación de esa índole paranormal, que solamente recordara sus palabras y que hiciera lo que ella me estaba sugiriendo hacer. Para esto, al ver su rostro de mi madre, le dije que no tuviera cuidado, que sí lo haría y que me perdonara si sintió que me había burlado de ella. No sé si fue karma, si fue justicia divina, realmente no sé cómo calificarlo. Pero esa noche me quedé en la casa de mi madre. Al día siguiente ya salí otra vez tarde del trabajo y al dirigirme a mi casa, que recuerdo que era un viernes, un fin de semana, que ya salí como a las 10 de la noche y el autobús en donde yo iba se retrasó porque había habido accidentes y había tenido muchos contratiempos el autobús. Llegué a mi comunidad ya pasado de las 12 de la noche. Recuerdo que ese era uno de los últimos autobuses que llegaban ahí al pueblo. Entonces, pues ya emprendí el camino de donde me dejó el autobús a mi casa ya muy tarde. Yo empecé a caminar y al entrar a esa vereda, nuevamente, no iba yo pensando nada en eso, pero empecé a escuchar esos ruidos que ya me habían espantado, me habían puesto a pensar días antes. Yo realmente no podía creer que se pudiera tratar, ni mucho menos me imaginé que fuera a ser cierto, que fuera a tratarse de una entidad de esas como la que me había comentado mi madre, que se tratara posiblemente de una bruja o de un nahual. Yo realmente nunca había visto nada de eso. Así que yo hubiera presenciado o haber visto algo así con mis propios ojos, jamás. Y ya llevaba yo cerca de 5 años viviendo ahí en la comunidad desde que me había casado con mi esposa. Y no, nunca me había sucedido nada así. Recuerdo que ese día, que fue el tercero y que fue un viernes, y al ir caminando por esa vereda, fue cuando volví a escuchar los ruidos que de repente se empezaron a convertir en gruñidos. Entonces a mí, como supuestamente hombre valiente, se me ocurrió decir que quién andaba ahí, que por qué andaban haciendo esos ruidos, que se callaran, que me dejaran en paz,
Pero así cosas como si estuviera yo discutiendo con otro hombre. Pero ¿para qué hice eso? Realmente no entiendo para qué lo hice. Más adelante, al llegar a un árbol de mezquite que se encuentra a media vereda, como la oscuridad estaba densa, ahí fue donde vi los ojos. Esos ojos que jamás se me van a olvidar. Unos ojos rojos, como si de ellos saliera fuego. Era algo horrible. Y conforme más me acercaba, más iba cruzando en mi camino. Y sí, ciertamente empecé a temblar de miedo porque no podía creer lo que estaba viendo. Pero esa cosa que gruñía, esa cosa que hacía los ruidos, se trataba de un perro enorme. Enorme, más grande de lo normal que puede ser un perro. Y me llenó mucho de miedo porque se paró enfrente de mí y gruñía al tiempo que de ese hocico se mostraban sus colmillos, sus dientes, como si estuviera alistándose para atacarme. Yo empecé a temblar y no sabía ni qué hacer. Pero lo que más me dio miedo fue de que esa cosa empezó a reírse. Sí, empezó a reírse como si fuera humano, de una forma horrible. Yo recuerdo que esa cosa me iba a atacar y cuando yo logré esquivarlo a la hora de su ataque, recordé las oraciones que mi madre me había dado y que las traía yo en mi mochila. Entonces saqué las oraciones y encomendándome a Dios empecé a realizarlas. Y lo más sorprendente fue que esta cosa, este animal, lo vi que se paró en dos patas y se fue en dirección hacia la barranca. Eso fue algo que me llenó mucho de miedo. Y al tiempo que se marchaba en dirección a la barranca, esa cosa iba diciendo con una voz humanoide que por esta ocasión me había salvado, pero que para la próxima nada ni nadie iba a impedir que me hiciera daño, porque él venía por mi vida, que mi vida se la iba a regalar a su maestro, a un demonio. Fueron cosas que jamás olvidé porque esa cosa, ese animal, ese perro, se paró de forma humanoide en dos patas y se fue caminando como si nada, rumbo hacia la barranca. Y realmente eso me llenó de miedo porque no podía creer lo que estaba viendo. De verdad que esto provocó a que llegara a mi casa corriendo y mi esposa al ver cómo había llegado a la casa y que ya no pude más y al estar ahí en mi casa me desmayé, mi esposa me ayudó y cuando volví en sí le conté a mi esposa lo que me había pasado y ella no me podía creer que era imposible que en esa actualidad aún existieran esos seres, esos terribles seres. Y mi esposa me dijo que ciertamente se habían escuchado rumores que ahí en la comunidad aún existían nahuales, brujas, pero que pues mi esposa al igual que yo no creíamos porque jamás habíamos visto algo así. Hasta esa vez que me tocó y que esto provocó que casi perdiera la vida, puesto que me enfermé bastante y tuve que acudir al médico, ponerme tratamiento por el lado clínico y por el lado espiritual. Tuve que acudir a que me hicieran limpias, que me curaran de espanto, porque esto que me sucedió en la vereda fue tan impactante que eso estuvo a punto de cobrar mi vida. Gracias a Dios y a las oraciones que me dio mi madre, jamás volví a tener ni a vivir un encuentro nuevamente con ese terrible ser, con ese nahual de la vereda. Esto fue realmente algo que se quedó grabado en mi mente, al igual como en la de mi esposa, que solamente porque yo le conté me lo creyó, que si no, de otra forma jamás hubiéramos podido haber creído. Esto que me sucedió me dejó muy impresionado, muy impactado y espero jamás volver a vivirlo. Hoy en la actualidad ya no vivo en esa comunidad, pero es algo que sí se quedó en mis recuerdos y para toda la vida. Espero que mi historia les haya gustado y nos vemos en la próxima, ya que aún tengo más historias que me sucedieron en esa muy famosa vereda de la comunidad donde yo vivía. Muchas gracias.